Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este lado y de Allende de los Mares. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad Televisión, un espacio producido por Andrés Licho Matos. Como siempre, con nosotros, don Eli. ¿Cómo está usted, don Isidro? Mire, ese 1% que le van a aplicar a la remesa le pega a su bolsillo a usted. ¿O usted recibe remesa de los Estados Unidos? Bueno, no la recibo con mucha frecuencia, pero de vez en cuando algún amigo, algún familiar te llama y te dice, Ahí están unos pesitos. ahí tienes unos pesitos. Los pesos verdes. Recuerdo que cuando la pandemia en Estados Unidos circuló mucho dinero y me llamó un amigo y me dijo, el camarada Trump te mandó $100 de lo que le habían dado a él. Ahora te llegarían 99. 99, sí. Sí, a ver, vamos, son aproximadamente 100 millones de dólares al año. Que van a ingresar al fisco de los Estados Unidos. Sí, o sea, desde el punto de vista de República Dominicana, si es el 1%, porque la remesa se calcula entre 10.000 y 10.500 millones de dólares, que es el 7% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Donde pega mucho es en Haití. En Haití, y yo me imagino que en México. Bueno, en México es brutal. Es brutal, sí. Pero México tiene una economía floreciente, es el primer país exportador hacia los Estados Unidos. México superó a China en sus exportaciones hacia los Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, Sí. También ubicados los mexicanos. Sí, el proceso de guerras económicas Le favoreció. le ha favorecido, no de ahora, sino inclusive desde antes que llegara Trump al poder. México ha venido captando una serie de empresas que han favorecido las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que llaman maquila y todas Maquila, estas cosas. sí. A nosotros de refilón nos ha tocado algo. Muchas de esas empresas vienen y Ahora, creo que por las facilidades que le dan aquí. las remesas en México están sobre los 65 mil millones de dólares, creo, no lo estoy diciendo de memoria. Pero es una buena tajada para cualquier país. Bueno, 6 mil millones sería el 1%, ¿no? Entonces, para las finanzas norteamericanas puede ser poco, porque las finanzas son Sí, se habla pero de billones. Pero hay que dejar de reconocer que esas remesas llegan a los distintos países luego que crean, vamos a decirle, plusvalor en los estados, en esos estados. Es decir, que no son gente que están de vago jugando domino o bailando, sino que están trabajando. Sí. Y ahí crean esa riqueza. O sea, Estados Unidos eso no le va ni le viene. Sí, yo lo que creo que es más es una política electoral hacia lo interno, como deciden, decirle a los electores norteamericanos, ven que sí estoy cumpliendo con mi oferta electoral. Mi programa de gobierno. De acorralar, porque está construyendo también una cárcel en Florida, ¿no? Qué horrible esa cárcel. Estuve mirando la fotografía y es muy... Entonces, bueno. dantesca. Dantescas, sí. Son es como un local amplio y dentro tiene jaulas. Jaulas, como si fueran pollos. Sí, yo me imagino que ahí le darán mucha comida para engordarlo y No enviarlo. creo. No creo. Pero bueno, eso es parte de la política del presidente Trump frente a sus electores. No te olvides que dentro de un año y pocos meses tiene elecciones de medio término, donde se va a renovar parte del Senado y parte de la Cámara de Representantes. Y ahí las mayorías las tiene muy finas, muy cortas, de 1 o 2 senadores y pocos diputados, 3 o 4 o 5 diputados. Entonces, de perder esas mayorías, se le complicaría el resto de la de la aplicación de su programa de gobierno, ¿no? De su periodo administrativo. E incluso se habla de que pudiera ser interpelado, eso que los estadounidenses llaman el impeachment. Bueno, eso ya es un proceso para destituirlo. Destituirlo, sí, incluso ahora cuando le envió los bombazos a Irán,
varios senadores en los Estados Unidos hablaron de eso. Bueno, sí, porque se consideró un acto de declaratoria de guerra y la declaratoria de guerra solamente la hace el Congreso. Tú puedes reaccionar frente a un ataque, pero realmente... Tú declararle la guerra. No, y no hubo ningún ataque a base norteamericana en la zona. Que yo sepa, no sé si hubo quizá algún cohete mal colocado. Mal dirigido. Cayera. Es cierto eso. Pero sí, no creo. Entonces, hubo mucho, se ha aplacado eso, no sé por qué. Pero bueno, hubo mucho cuestionamiento. Porque no tiene mayoría. No tiene mayoría allí. Si tuviera la oposición mayoría en el Senado, una mayoría mineralizada, porque no te olvides que los senadores en Estados Unidos y los diputados también son muy autónomos. Depende de un partido, pero realmente tienen opinión muy personal. Y promover un impeachment de esto para defenestrar un presidente por la vía constitucional es complicado. Es complicado. Y conlleva consecuencias institucionales muy graves. Creo, si mal no recuerdo, que a Richard Nixon lo destituyeron así. Sí, creo que si no es el único, es uno de los pocos. Intentaron hacerlo con Clinton, pero no se pudo. Sí, fíjese que con Clinton realmente era un tema importante, pero no era un tema de alta política. Se había escapado con una muchacha en el salón. De alta moral, pero no de alta moral. Bueno, mientras digerimos, porque ya nos llegó el invitado, vámonos a una pausa, regresamos con las pinceladas educativas y con nuestro invitado. Profesor Sixto Gavín. Excelente. Vamos con una pincelada educativa un poco distinta hoy. El nombre de Isla Española Santo Domingo. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cuál ha sido su importancia en la historia de República Dominicana? ¿Y cómo está en la Constitución de República Dominicana hoy en día? Vamos a ver estas pinceladas que creo que les puede gustar. Consideraciones en torno al nombre de la isla La Española de Santo Domingo. Saludos. La Española o Santo Domingo es una isla en el Mar Caribe que acoge a dos estados soberanos, Haití, que ocupa el 37% de la superficie, y la República Dominicana, el 63% de esta. Ubicada entre las islas de Cuba y Jamaica al oeste y la de Puerto Rico al este, es la segunda isla por extensión de las Antillas Mayores. La Española fue el primer territorio español en el Nuevo Mundo, tras ser descubierto por Cristóbal Colón en su primer viaje en 1492. Al llegar a nuestra isla el miércoles 5 de diciembre de 1492, Colón reveló que, mientras se hallaba en lo que hoy es Cuba, los aborígenes le hablaron de la existencia de una isla abundante en oro, que llamaban el Baneque o el Babeque. El 9 de diciembre del precitado año, el almirante resolvió bautizar la isla Bohío con el nombre de Española. Hay en ella, escribió, unas vegas las más hermosas del mundo y cuasi semejables a las tierras de Castilla. Ante estas tienen ventajas, por lo cual puso el nombre a la dicha isla Española. Fray Ramón Pané, sacerdote jerónimo que vino al Nuevo Mundo en el segundo viaje de Colón y quien fue el primero en aprender el idioma de los indios macorís, de la Española, en su relación acerca de las antigüedades de los indios dice lo siguiente, cito, la isla llamada Española, que antes llevaba el nombre de Haití, y así la llaman los habitantes de ella, anteriormente esta y las otras islas se llamaban Bohí. Fin de la cita. Los cronistas Gonzalo Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas documentaron que la isla fue llamada Haití por los taínos, cuyo significado es tierra montañosa. En el mapa más antiguo documentado de la isla, creado por el cartógrafo y navegante español Andrés de Morales, 1477-1517, quien participó en algunos de los viajes de Cristóbal Colón a América, esa región se denomina Monte de Haití.
Todo apunta a que la tendencia a denominar a toda la isla como Haití se inició con Bartolomé de las Casas. Pedro Mártir de Anglería, hacia el año de 1556, publica una historia sobre el descubrimiento de América. Si bien es cierto que nunca estuvo en el continente americano, también es verdad que abrevó en valiosas fuentes primarias, entre estas el propio Cristóbal Colón. En sus décadas del Nuevo Mundo, Anglería escribió, cito, los nombres que los primitivos habitantes pusieron a la española, primero Quisqueya y luego Haití. Tales denominaciones no fueron hijas del capricho, sino de la significación que según ellos tenían. Fin de la cita. De su lado, investigadores sostienen que la palabra Quisqueya no parece derivar de la lengua arahuaca, que es la raíz de la taína. Anglería es el primer cronista de India en mencionar el vocablo Quisqueya como nombre aborigen de la isla. Según el historiador dominicano Leonidas García Lluveres, es a Pedro Mártir de Anglería a quien le debemos la invención del vocablo hispaniola, que, según algunos entendidos en cuestiones lingüísticas, se trató de una equivocada traducción de española, una caprichosa latinización del legítimo nombre de la española, que fue el que realmente ostentó la isla a raíz de su colonización por los europeos. Hacia el fin de sus respectivos periodos coloniales, la parte francesa de la española era una colonia de Francia. La parte española de Santo Domingo era una provincia integral del Reino de España con representación en las Cortes de Cádiz, y así lo estipulaba el artículo 10 de la Constitución de Cádiz. El nombre Haití fue adoptado por el revolucionario haitiano Jean-Jacques Dessalines como nombre oficial después de la independencia del territorio occidental, como un tributo a los antecesores indígenas. Utilizaron el nombre de Quisqueya para referirse a la República Dominicana. Sobre el nombre de Santo Domingo, la actual Constitución de la República Dominicana, en su artículo 9, numeral 1, establece: la parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Ahora bien, el nombre de Santo Domingo para la isla y hoy para la parte oriental de esta tiene antecedentes en la fundación de la ciudad de Santo Domingo en 1498 por Bartolomé Colón, hermano del almirante, sobre la margen oriental del río Ozama. La ciudad de Santo Domingo se transformó en el principal puerto de la isla española y para el año de 1502, cuando fue destruida por un huracán, el gobernador de la colonia, Fray Nicolás de Obando y Cáceres, dispuso su traslado a la margen occidental del río Ozama, que es donde actualmente se encuentra. La isla española se convirtió en el más importante y lucrativo centro de actividades comerciales del Nuevo Mundo. Tal circunstancia determinó que el nombre de la ciudad principal y asiento del gobierno colonial primara sobre el de la española. Varias de las instituciones de importancia que fueron establecidas en la ciudad primada de América y que tuvieron jurisdicción más allá de los límites isleños ostentaron el nombre de Santo Domingo, tales como la Real Audiencia de Santo Domingo y el Arzobispado de Santo Domingo. Así se popularizó el nombre de la isla durante los primeros 3 decenios del siglo XVI, pero ya en 1550 a todo el territorio insular se le aplicaba el nombre de Santo Domingo, o se combinaba con el de Isla Española de Santo Domingo, tal y como se evidencia en un libro que data de 1730, escrito por el padre jesuita Pedro Javier François, titulado Historia de la Isla Española o de Santo Domingo. Desde el siglo XVIII, nuestra isla fue siempre conocida con el nombre de Santo Domingo. Al rebelarse los esclavos del Santo Domingo francés contra el Imperio Napoleónico y proclamar la República de Haití, en la Constitución de 1806 consignaron que, cito, la isla de Haití, antes llamada Santo Domingo, con las islas adyacentes que de ella dependen, forma la República de Haití. Fin de la cita. A partir de entonces, hasta 1867, los legisladores haitianos continuaron insistiendo en la tesis de una e indivisible isla,
ya que consideraban que Haití solo tenía por límite el mar. El artículo 8 de la Constitución de Haití de 1987 define el territorio de la República de Haití. Este incluye la parte occidental de la isla de la Española y las islas de su mar territorial. Además, establece que el territorio está limitado al este por la República Dominicana. De nuestro lado, tras la proclamación de la República Dominicana en 1844, cuando sancionaron la primera Constitución, al referirse al territorio de la República, consignaron lo siguiente en el artículo 2, que la parte española de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes forman el territorio de la República Dominicana. Desde entonces para acá, todas las reformas constitucionales que han tenido lugar en nuestro país han mantenido inalterable la cuestión del nombre de la isla. Tras la primera ocupación militar norteamericana de nuestro país, recomendaron a la Sociedad de Geografía de Estados Unidos aplicar a nuestra isla el nombre de Hispaniola. A pesar de las protestas y rechazos de la intelectualidad dominicana a tal proposición, en virtud de que Hispaniola nunca había sido nombre oficial de la isla, además de que aún prevalecía el nombre original de Santo Domingo, consignado en nuestra Constitución desde 1844 hasta la fecha. En 1933, la Junta Geográfica de Estados Unidos decidió, por medio de su 6º informe, que la isla completa sería llamada Hispaniola. El nombre se extendió debido a la gran difusión que tuvo por los mapas anglosajones. Visto lo anterior, el nombre de la isla, la Española de Santo Domingo, tiene su historia, crónica que hemos resumido de manera didáctica, pero que debe ser de interés de algunos estudiosos en ahondar consultando las obras de varios historiadores dominicanos que han abordado el tema con profundidad. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio. Hemos llegado a nuestra sección especial con el invitado. Hoy vamos a hablar de educación con el profesor Sixto Gavín, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buen día, buen día. Un honor tenerle por acá. Buen día, distinguido, buen día al país. El honor y el placer es nuestro, claro que sí. Mire, profesor, vamos a empezar esta entrevista preguntándole cuáles son todavía a estas alturas, luego de terminado el año escolar, cuáles son los problemas que afectan hoy al Magisterio Nacional. Bueno, mira, al Magisterio Nacional y por lo tanto a la escuela y a la educación pública le siguen afectando importantes rezagos que aún permanecen en la educación. En el caso, por ejemplo, de los centros educativos de la jornada escolar extendida, que es el 72% de las escuelas públicas del país, nos encontramos con que la mayoría de en estos centros, en su gran mayoría, continuamos con falta de personal docente, con falta de personal administrativo, o sea, personal de apoyo, conserjes, guardianes, serenos. Continuamos con una ausencia importante de las artes, de la parte que contempla la ordenanza 02-2019, que tiene que ver, la 01-2014 creó la jornada escolar extendida, la 02-2019 la amplía, y hablo de la jornada escolar extendida porque es el 72% de los centros educativos del país, y por lo tanto es donde se está sintiendo mucho más ese abandono, esa falta de pericia, la improvisación y lo que tiene que ver con la continuidad de las políticas del MINER y de la gestión. Y tú tienes una jornada escolar extendida que tanto el estudiante como el maestro, ya eso de la 1 de la tarde, están prácticamente ya habiendo agotado la parte académica regular, y entonces sin los talleristas, sin los monitores, sin las artes, sin la educación física integral, entonces hay un rezago en esa parte que está relacionado con la calidad en ese sentido. Lo que está también pendiente, que la ADP la ha estado demandando y que ya por fin fue declarada como una prioridad por el MINER, la evaluación al desempeño de los y las docentes en el país, que del 2017 no se hace una evaluación objetiva, integral, justa, que pueda identificar fortalezas y debilidades y que también se puedan aplicar mejoras en términos de la intervención
de nosotros los docentes en términos de las aulas y de la educación en el país en materia pedagógica. También estamos terminando un año escolar y tú sabes lo que va a ocurrir. Arroja un estudio hecho por la ADP a través de su observatorio educativo, que 300.000 estudiantes se quedarán sin cupo para el año escolar 2025-2026. ¿Cómo hacen para lograr esos cupos, para resolver ese problema? Bueno, eso es un pandemonium. Porque están hablando de colocar carpas, de aulas móviles, que por ejemplo, precisamente en Cristo Rey, vi en la mañana de hoy que la comunidad se ha visto precisada a tener que rechazar las aulas móviles porque al final no resuelven. El ministerio, que concentró una parte importante del 4% en algunos años en construir aulas, pero que fue también aún no la resuelve. Hay unos 700 centros educativos en el país que continúan en condiciones prácticamente colapsados en términos de infraestructura. Yo incluso de manera, un servidor hizo un estudio que puedo enviárselo, no recuerdo si se lo envió a él, en términos de las condiciones de esos centros educativos en todas las regiones del país. Y hemos escuchado anuncios, tanto de las gestiones anteriores, que la gestión que prácticamente fracasaron en educación, y la anterior, desde la Dirección de Infraestructura Escolar, ha anunciado un operativo. Sin embargo, no hemos visto en la primera escuela donde ese operativo ha arrancado. Y estamos en julio ya, hoy a 2 de julio, y ocurre que serán 4 semanas de vacaciones, y entonces entraríamos en el año 2025-2026 prácticamente en las mismas condiciones en que termina. Pero el plan que presentó el nuevo ministro de CAM, que tiene un mes, 2 meses en el cargo, ¿no contempla atacar ese problema? Sí, lo contempla. Lo que estamos esperando es que eso pueda convertirse en realidad. Es un plan ciertamente interesante, de 5 aspectos que el ministro plantea, y hay que reconocer de manera responsable públicamente que él ha expresado buenas intenciones, ha establecido una apertura con los distintos actores, incluyendo con el sindicato. Nosotros hemos participado en sendas reuniones y tareas conjuntas con él. Sin embargo, no bastan las buenas intenciones. Ciertamente hay que ver cómo logramos que podamos avanzar en términos de aterrizar en una serie de políticas y acciones que tienen realmente que ir al centro educativo. La inversión del 4% tiene que llegar a la escuela, que no ha llegado todavía. Después que luchamos y logramos que en el 2013 se aplicara el artículo 197 de la Ley de Educación, pues realmente se ha ido prácticamente hacia el sector privado, hacia invertir. ¿En qué sentido se va al sector privado? ¿Cómo? Bueno, muchas ONGs, tanto nacionales como internacionales, muchos programas, muchos proyectos, y sin embargo la escuela continúa prácticamente en el abandono, y el magisterio, activo, jubilado y pensionado, también espera que se puedan cumplir unos acuerdos que se firmaron con el ministro Antonio Peña Mirabal, que luego fueron ratificados y ampliados con el ministro Roberto Fulcar, que luego fueron ratificados por el ministro Ángel Hernández, y ahora con el actual ministro estamos discutiendo nuevos acuerdos, porque ya esos anteriores se quedaron en un 90% sin cumplirse. ¿Usted no cree que llevar un proceso de descentralización de algunas áreas, por ejemplo, este tema del mantenimiento de las infraestructuras, de los salones, de las escuelas, de los casos que se están construyendo, descentralizar con convenios con los ayuntamientos, que se establezca un régimen de supervisión más cercano donde se incorpore la comunidad, no solamente la comunidad educativa donde entrarían los profesores, sino la comunidad también donde la escuela tiene una injerencia, un asentamiento. Importantísima pregunta. Cambiar el sistema, porque yo veo que todo se lleva al ministro. Y ok, el gran plan, pero ese día a día, a veces esos canales de comunicación por muchas informáticas
hay mucho ruido. Bueno, además del libro de Ramón Morrison, que fuera del aire me comprometí a entregarle a ustedes, les voy a enviar el proyecto de modificación de la Ley de Educación 6697, donde la ADP propuso una serie de aspectos y fue consensuado por la comisión de todos los actores de la comunidad educativa, un nuevo sistema de gobernanza que ciertamente contempla esos niveles de descentralización, priorizando los gobiernos municipales y la intervención del municipio como principal poder del Estado, como lo definió el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Actualmente existen niveles de descentralización en el MINER, pero continúa, como usted señala, niveles importantes de centralización en la gestión. Por ejemplo, existe lo que es la distribución de los recursos, que hay una parte de ellos que van a los distritos educativos y a las regionales, y de ahí entonces se le entrega a las juntas de las escuelas, que está compuesta por el director del centro, por los directores de las escuelas, un representante de la ADMAE, un representante de los padres y madres, un representante docente y también un representante estudiantil. Ahora, eso es para obras menores, son unos recursos que usted necesita colocar un bombillo, que usted necesita resolver comprar algunos materiales, en fin, para intervenciones menores. Pero además ha ocurrido un atraso enorme, hasta de 6 y de 7 meses, que no llegan esos recursos a las escuelas. Ahora lo han comenzado a llegar, pero recibimos denuncias hace meses de los directores de centros y los equipos de gestión de que esos recursos no estaban llegando. Ahora, claro que sí, hay propuesta en la modificación de la ley, que incluso fue consensuada con la Comisión del Ministerio de Educación, con la Comisión de las Universidades, con la Comisión de las ADMAE, del personal administrativo, o sea, todos los actores de la comunidad educativa, consensuamos esa parte y quedó en manos de la gestión del anterior ministro, y entonces ahora tiene que pasar al proceso de verla de nuevo para ver si podemos lograr que llegue al Congreso y pueda haber una discusión parecida a la que ocurrió en 1997 con la ley actual, la 6697. Pero sí, nosotros apostamos a un proceso de mayor vinculación de las comunidades, de los ayuntamientos, sin privatizar, en el sentido de, claro está que hay una parte, el sistema educativo dominicano tiene un subsector que es el privado, están en el Ministerio de Educación, están los colegios, hay también empresarios que intervienen, hay también sectores privados, incluso el Consejo Nacional de Educación, su mayor composición es económico y es religioso, más que realmente de los actores, más que técnico pedagógico. Entonces hay que apostar a ese mayor nivel de descentralización. Y les voy a hacer llegar ese proyecto porque es bastante interesante en términos de esos niveles de descentralización que incluso pasan se plantean, hay propuestas de descentralizar la propia gestión del MINER, del propio ministro del Consejo, y para la toma de decisiones con una visión mucho más horizontal y menos vertical, porque ese es un tema que ha sido histórico y que ha provocado muchos rezagos en la educación dominicana, el que usted señala, porque la visión ha sido vertical, ha sido muy antidemocrática, ha sido de arriba hacia abajo, y entonces la gestión tiene que pasar a ser más democrática, a ser más participativa y a toma de decisiones. Aquí se toman decisiones sin consultar a los padres y madres, mediante mecanismos reales, y muchos mecanismos han sido instrumentalizados, como el caso incluso de las ADMAE, que han sido instrumentalizadas, y tú tienes, por ejemplo, dirigentes de la ADMAE y representantes de padres y madres que no lo ha elegido ninguno padres y madres. Entonces hay que acabar con ese nivel de instrumentalización, de centralización, mejorarlo, y entonces ha sido gatopardiana, han desconcentrado y dicen más bien desconcentrado, no han descentralizado. Entonces hemos descentralizado, y cuando tú vas al key de la cuestión, ves que se han desconcentrado. Correcto, pero la toma de decisiones sigue en la capital. Sí, así es. Las regionales y distritos, que son 18 regionales en el país, distritos, realmente es para muy administrar simplemente algunos procesos, pero más nada. Pero el proceso de que asiste el maestro, no asiste el maestro,
tiene los materiales. Todo ese proceso debe estar descentralizado, que le envíen los recursos, no sé si al ayuntamiento, con una contraloría, etcétera. Los elementos de control existen. Y la toma de decisiones sobre una serie de aspectos de mantenimiento de la escuela, de cómo funciona. No meterse con el pensum, porque eso es otra cosa. Correcto. Pero, el pensum técnico pedagógico. Pero toda la vida diaria de la escuela debe estar en manos de las comunidades educativas. Sí, nosotros vimos muchas experiencias. Vimos la de Uruguay, vimos la de Brasil, con representantes aquí que duraron un tiempo importante debatiendo. Hicimos un encuentro internacional también sobre esa parte de la gobernanza y la legislación. Tomamos en cuenta, vimos el caso de Bolivia, vimos el caso de Chile, vimos, en fin, el caso de América Latina en sentido general y otras experiencias en el mundo. Y una de las conclusiones a las que llegó la comisión en ese nivel de discusión es precisamente la que usted señala. Se ha desconcentrado, pero no se ha descentralizado. Esa es una de las conclusiones a las que se llegó. Y por eso hay un conjunto de propuestas, porque ahí incluso ha participado el propio Estado a través del MAT en ese proceso de discusiones de cara al sistema de gobernanza. Entonces, claro que sí, tiene que darse una mayor participación a las comunidades, a los ayuntamientos, incluso la propia sociedad. Claro, incluso el caso, por ejemplo, en la jornada escolar extendida sobre el almuerzo escolar, ¿qué es lo que establece la ordenanza? La normativa establece que esa parte debe ser descentralizada hacia las comunidades, debe cocinarse cocinar los alimentos en la propia escuela, que permite emplear a una serie de ciudadanos y ciudadanas que pueden ganarse el sustento de la vida, y sin embargo ha sido también concentrado, instrumentalizado, y la mayoría de designaciones se hacen por favoritismo político, partidario, por amiguismo, y termina usted con que funcionarios y con que gente de distintos sectores que nada tienen que ver con el asunto han tenido que ver con el asunto de un perfil en términos de garantizar una educación, una alimentación escolar apropiada, con los nutrientes que está establecido, y todo ello al final terminan asignando consignas a cualquiera, y eso ha cualquierizado también incluso ahora han habido casos de suspensión hasta del propio INAVIE, de algunos suplidores, precisamente por eso. Entonces, si se aplica, porque la propia ley de educación establece esos niveles de descentralización, pero hay que hay que ampliarlos, y además el histórico rezago que tenemos en el país de la crisis institucional, de la no continuidad en la política del Estado y del no cumplimiento de las propias leyes y las propias normas que nos damos, que ha sido realmente histórico eso en el país, y tenemos que apostar a un nivel de institucionalidad que acabe con la improvisación, y no que cada ministro pueda llegar y cada funcionario con un librito en la cabeza realmente deja todo lo positivo que puede tener otra gestión, lo negativo entonces tampoco es evaluado, y cada quien llega con un librito. Recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, con el Plan Decenal de Educación 1992-93. Yo participé como dirigente estudiantil en ese momento, y fue un plan interesantísimo, y luego eso se cambió por otros planes, y luego por otros planes. Hemos estado evaluando lo que es la agenda hacia el 2030 del plan de desarrollo del país. Hemos estado evaluando el plan educativo que se asumió en el 2014, llamado como Pacto Educativo, y cuando tú lo evalúas nos encontramos con que todas esas no ha habido continuidad en esas políticas. Hoy estamos hablando todavía Pero ha habido compromiso de los que firmaron el pacto. Sí, ha habido compromiso de todos, incluyendo del ADP, o sea, de todos, porque la ADP también firmó el pacto educativo. Ahora, la gestión, porque el docente incide, según el artículo 59 de la Ley de Educación 6697, y como está establecido en los parámetros en términos técnico-pedagógicos, de los 13 factores que inciden en la calidad de la educación, el maestro y la maestra de manera directa inciden en 3 de ellos. Lo demás incide la gestión, porque es que si no hay un Estado que como tal, como lo establece el artículo 63 de la Constitución de la República, realmente aplique las acciones y la política educativa de manera con toda la responsabilidad, lo vamos a lograr.
educación de calidad. Entonces, de esos 13 factores, en 10 incide la gestión. Entonces, aquí se ha quemado la gestión fundamentalmente, en términos de todas las gestiones, no descarto realmente ninguna. Ahora, todavía estamos hablando del plan, por ejemplo, del nivel inicial, que aún estamos diciendo que nuestros niños siguen entrando a la escuela todavía a los 5 años. Hay una parte ya que han comenzado a los 3, pero debió ser a los 3 desde el 2014 como se aprobó en el pacto. Todavía estamos hablando de la mejoría de las condiciones de vida de los maestros y maestras. Todavía estamos hablando de lo que tiene que ver con el rezago tecnológico que hay a nivel de nuestra educación ahora, en el tiempo de la inteligencia artificial, en tiempo de la IA, y todavía seguimos con los centros educativos sin internet, sin plataforma comunicacional real. A pesar de aquello, de todo lo que se hizo en la pandemia, que reconocemos que se hizo una parte, pero realmente eso también fue muy instrumentalizado. Entonces, necesitamos que precisamente evaluar esos pactos para lograr nuevos acuerdos, pero con un compromiso real, de verdadera continuidad y con una visión de la educación integral y no reduccionista como ha ocurrido en el país, porque aquí no se ha entendido desde la gestión educativa que hay que ver el qué se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña, cuál es el contexto, que el contexto es la principal variable que más incide en una escuela. La escuela no está en la luna, ni la educación tampoco. ¿Y ustedes han pensado que desgraciadamente en nuestra sociedad, y eso no es un privilegio de República Dominicana, eso es desde México, quizás hasta el Cono Sur, de que la escuela desgraciadamente tiene que sustituir en buena parte la familia, sobre todo en estos países nuestros, donde la familia monoparental que llaman, ¿no? Sí. Que la madre es madre, padres, tiene que trabajar y desgraciadamente el maestro tiene que sustituir en buena parte. Así es. A la familia. A la familia. Eso forma parte de la crisis de la educación en la República Dominicana, porque por ejemplo, el 25% ¿Qué hace para formar a ese maestro para que tenga primero conciencia de su rol y segundo que actúe en función de? Bueno, el maestro ha tenido que estar cargando, como usted señala, tanto el maestro y la maestra, tanto en el país como en el continente y en muchos países del mundo, precisamente con esa falta de incorporación, tanto de la familia, de la comunidad, como del propio Estado y de las gestiones educativas. Usted tiene que el 25% es nini en este país, de la juventud. Tenemos que, o sea, ni estudia ni trabaja, pero los hogares monoparentales, el estudiante que vive con la abuela, que vive solo con la madre, que tiene que trabajar con ese drama social. Pero la ADP ha hecho algún planteamiento en función de generar los cursos, las formaciones, los programas de formación del maestro en función de ese tema. Sí, nosotros entregamos un estudio al Ministerio de Educación, lo hicimos público, hay 13 propuestas contempladas, también se lo vamos a hacer llegar, porque también ocurre lo siguiente desde la ADP, a veces como que bueno, hacemos los aportes que hemos hecho a la educación y como que no los explotamos lo suficiente y hay que hacerlo saber. Las propuestas que se llevan a cabo desde el sindicato, que han sido bastante en estos 55 años de existencia de la ADP. Y hemos propuesto lo que tiene que ver con ver esa parte social, que tiene que atrapezar. Ustedes recuerdan un concepto que se llama en sociología trabajadores sociales y que en un momento existió incluso. Hay que volver a ese involucramiento comunitario que usted señalaba. Hay que fortalecer la parte de la psicología, que ya no solo debe ser escolar, sino que también la psicología clínica pueda intervenir de alguna manera. Hay que ver cómo vamos a lograr ese entramado de vinculación de la comunidad a través de los trabajadores sociales. Y la gente se involucra. El maestro y la maestra en el país va a la escuela, va a la casa, no solo a la escuela. Yo he vivido muchas experiencias de muchos docentes que en ese proceso va a la escuela a preguntarle a la madre, al padre, ¿por qué no fue el muchacho al centro? Pero entonces el ministerio hay que garantizar también que se vincule la parte del ministerio a ese seguimiento, porque desde el ministerio lo que hay es muchas tareas administrativas fundamentalmente, que se le exige a los maestros y maestras y prácticamente no hay tiempo para usted atender lo pedagógico, además de la sobrepoblación estudiantil. El promedio sigue siendo de 35 a 40 estudiantes por aula. Imagínese para atender las individualidades. Lo ideal es 20.
Claro, nosotros en las condiciones que está la República Dominicana vamos a decir, bueno, ahora tienen que ser 20, pero por lo menos aspiremos a que bajemos a 30, a que bajemos a 25, claro, pero estamos hablando de la cobertura, y mire los rezagos que tenemos en las aulas. Hay un déficit de más de 6,000 aulas en el país. ¿Y cuál es el déficit del profesor? ¿Y qué está haciendo el ministerio para designar nuevos profesores? Entre 6,000 y 7,000 docentes es el déficit actualmente. O sea, hacen falta 6,000 profesores. Sí, se han realizado 3 concursos, el del 2021, el del 2023 y el de 2024. Y mira los rezagos, que ahora tuvimos que llegar a un acuerdo con el ministerio para poder nombrar esos 3 registros de elegibles, porque también tarda el ministerio mucho para nombrar un docente que pasó un área, que tiene el orden de prelación, el orden de las notas y que pasó los concursos. Entonces se acordó con el ministerio, ellos también hicieron una propuesta, el sindicato asistió, yo formo parte de esa comisión y vimos positiva la propuesta que ellos hicieron para autopostular a todos los docentes que pasaron que había sido una demanda del sindicato, los 3 registros del 2021, 2023 y 2024, registros elegibles. Van a ser nombrados, deben ser nombrados ahora, antes de agosto, antes de que inicie el año escolar, antes de septiembre, deben ser nombrados esos docentes, para luego, después de la evaluación al desempeño, que seguimos aspirando que sea en este año, como lo ha anunciado el MINER, entonces convocar un nuevo concurso para el año que viene y ver las áreas, un concurso focalizado, proponemos nosotros, solo en las áreas que hagan falta, pero ya se han postulado más de 5,196 docentes del registro elegible, y con eso se puede paliar una parte importante de esa falta de docentes. ¿Los maestros son que salen de la escuela normal? Hay una parte de la escuela normal, la mayoría son de las universidades, y entonces fueron al concurso, lo pasaron y están en un registro elegible, y por el orden de la calificación deben ser nombrados. Y todavía miren los rezagos del MINER, que todavía hay una parte importante del primer concurso del año 2021 que están ahí en espera de que se le nombre. Entonces, ciertamente esos son los niveles de pericia y de actuación rápida que se requiere. La educación en la frontera es mucho más, la crisis es mucho mayor, ciertamente. Mire la situación que tenemos. Ahora mismo en ese proceso hemos estado viendo situaciones de docentes que son de Elías Piña y que están trabajando en San Juan, en Dajabón o en Montecristi. Docentes que son de Puerto Plata y están en Higüey. Docentes que... ¿Pero viven ahí o van...? Han tenido que mudarse algunos y otros han tenido que estar viajando porque hay un déficit importante de docentes en todas las fronteras del país. Y sobre todo hay realidades, por ejemplo, como la de la provincia de Altagracia, que es una provincia fundamentalmente turística, y el 80% hay de docentes no son de la provincia de la Altagracia ni son de Higüey, son de distintas partes del país. Ese es un componente también que hay que ver. Pero en esa parte que usted señala, porque me ha gustado mucho esta entrevista, porque es una entrevista de fondo, que ve los aspectos de fondo y de forma de la educación. Hay que aspirar también en una reforma curricular real en el país, a ver cómo descentralizamos el currículum. No podemos continuar, por ejemplo, con unas pruebas nacionales que trata igual al estudiante de Elías Piña que al estudiante de la provincia de Duarte o de la provincia de Santiago o de aquí del Gran Santo Domingo. O sea, necesariamente hay que no son educados con el mismo programa educativo. Sí, pero reciben las mismas asignaturas. Sí, las mismas asignaturas se reciben. Ahora, adaptar a ese contexto la parte ya metodológica y de contenido para adaptarlo a la realidad de los pueblos, porque ¿qué ocurre con la situación alimenticia, con la parte cultural, con lo que tiene que ver con la parte integral de la vida de la gente? Hay que regionalizar. ¿Se puede tener un mismo currículum a nivel nacional? Claro que sí, tiene que ser un currículum. Materias optativas. Perfecto, pero debe tener materias optativas, debe adaptarse a la realidad de cada región, porque es que son componentes de realidades que la gente vive, y entonces hay una desconexión de esa parte del currículum con la realidad socioeconómica que la gente vive. Nos queda un par de minutos, creo. Sí.
Dele un chance, que no hemos dejado hablar al profesor. No, al contrario, ha hablado bastante. Ha sido una entrevista. De un mensaje a su... Bueno, un mensaje a toda la comunidad educativa. Estamos en el mes de las vacaciones, tanto estudiantes como docentes, el mes de julio. En agosto ya vendrán las jornadas de preparación, como se le llaman, de verano. A partir del 25 de agosto ha sido anunciado por el Consejo Nacional de Educación que iniciará el próximo año escolar. Nosotros esperamos que ciertamente el ministerio agilice, sobre todo en la parte de falta de personal docente, administrativo y de la infraestructura, que es donde tenemos la mayor complejidad y la parte más difícil en este momento, que se lleve a cabo la evaluación al desempeño como está pautado, que el ministerio ha dicho que iniciaría a partir del mes de octubre, y que podamos realmente de conjunto, que los padres y madres asuman en su gran generalidad, que hay muchos que lo hacen, pero las familias, un mayor compromiso, pero que sobre todo desde el Estado y desde la gestión educativa, desde el MINER, se entienda que hay que ciertamente tener mayor nivel de presteza y pasar de los anuncios y de las palabras a los hechos. Con esas palabras hemos concluido esta entrevista con el profesor Sixto Gavín, una radiografía muy profunda del sistema educativo nacional. Al profesor lo vamos a comprometer para en una próxima oportunidad, cuando esté más cerca la apertura del nuevo año escolar, venir para seguir analizando el sistema educativo nacional. Mañana continuaremos con periodismo y sociedad. Hasta la próxima.